Bueno, vamos a empezar a recordar todo lo que hemos visto paso a paso y hacer pequeños videos con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí sí voy a hacer archivos donde realmente tengan un nombre, no proyecto 1, proyecto 2, tengan un nombre correcto, ¿no? Entonces vamos a empezar uno con la estructura Java Application para ver lo que es una clase, todas las cosas. Vamos a ponerle, voy a poner ejemplo uno, pero voy a poner qué cosa es. Bueno, ya ahí ya están viendo cómo es el nombre del proyecto, ¿no? Empieza con mayúscula, combinación de mayúscula y minúscula en la subsiguiente clase. Es importante que tengan en cuenta que este check de acá tiene que estar marcado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a empezar a adicionar a diferentes bibliotecas a su aplicación, entonces ellas se van a almacenar en este que está acá, que es un directorio que se llama lib, que está debajo de la aplicación. Entonces es importante. Finish. Y ya automáticamente se hace una estructura vacía del proyecto. Esa estructura vacía del proyecto contiene, bueno, la estructura de un proyecto en Java contiene directorios que son llamados los paquetes. Estos directorios que son llamados paquetes se escriben en minúscula y que deben organizar cada uno de las clases o de los archivos fuentes que contienen las clases. Pueden ser clases, pueden ser interfaces, pueden ser enumeradores. Debajo de ellos están cada uno de los archivos fuente que contienen las clases de Java, ¿no? Entonces, un archivo fuente de Java no es más que una colección de instrucciones dentro de él, donde la primera línea es el paquete donde se encuentra y después viene la única clase pública que puede existir, cuyo nombre es la que le da el nombre al archivo fuente que está acá. Y son iguales, no pueden ser diferentes. A partir de acá, la estructura de una clase en Java, bueno, voy a hacer un paquete. Para hacer un paquete nuevo, para para hacer un poco más de funcionalidades, vamos a hacer new, van a other, donde dice Java class, ¿no? Bueno, perdón, un paquete. New, igual. Bueno, aquí está porque ya se ha usado, pero si no lo encuentran, se van a Java, si no lo encuentran acá, se van a other. Y en alguna parte tiene que estar el Java, el package, ¿no? Como tal. Aquí está. Vamos a poner un nombre cualquiera. Vamos a ponerle datos. Y dentro de él vamos a hacer una clase para ver todas sus partes. Java class. Vamos a ponerle persona. Entonces, dentro de las características o las partes de una clase, primero está, como les decía, el paquete donde se encuentra, después la única llave, la única clase pública que le da el nombre al archivo, cuyo modificador de acceso es public, es la única clase pública. Este es el modificador de acceso. Entonces, ¿cuáles son las partes de una clase o las características de una clase? Primero, atributos que son características. Estos tienen que estar encapsulados. Vamos a poner unos 2 o 3. Nombre. Vamos a poner varios tipos de datos. Integer, vamos a poner una edad no. Vamos a hacerlo bien. Nombre, vamos a poner una fecha de nacimiento, ya utilizando date, que ya ustedes conocen. Vamos a poner una estatura. Estos son bueno, hay que importar el paquete acá. Entonces, estas son las características de una clase.
atributos de una clase tienen que estar encapsulados. ¿Qué significa? Que tienen que ser privados. ¿Sí? Como son privados, las características de una clase, entonces debe haber algo que permita manejar sus valores. Ese algo que permite manejar sus valores son los comportamientos, que son los métodos. Los métodos no son más que funciones, por decir así, que devuelven o no un valor. Entonces, primeramente, tenemos que hacer los getter y los setter, que no son más que una pareja de métodos por cada uno de los atributos privados, que lo que hacen es manejar el valor de ese atributo. Entonces, con la funcionalidad y el wizard que tienen en el bin, con al insert, ustedes sacan un menú contextual donde hacen el getter y el setter de cada uno de los atributos. Pueden marcarlo todo acá, y si quieren marcan encapsulate field, que lo que hace es, si por algún momento determinado uno de estos atributos estaba en público, lo pone en privado. Entonces ya ahí tienen getter y setter. La forma de escribirlo: primero, son miembros de clase. Todo empieza con minúscula la primera letra y después las siguientes palabras son mayúsculas y minúsculas. Entonces, por cada uno, tomemos por ejemplo fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento es el nombre del atributo. Aquí está el getter y el setter de él. Y get empieza con get, set empieza con set. Y después viene el nombre del atributo con la primera en mayúscula para guardar la convención JavaBeans que deben de tener cada uno de ellos. El get devuelve sencillamente el valor. Valor de retorno es igual al valor que está definido en el atributo acá. Y el set no devuelve nada, y la palabra this lo que hace es diferenciar el nombre del atributo por el nombre del parámetro, porque en este caso son iguales. Nada más. Así sucesivamente para todos los demás atributos que hay. ¿Qué otras partes tiene la clase? Los constructores. Los constructores sirven para instanciar esta clase. Entonces vamos con el wizard a crear un constructor vacío primeramente. Ese es el obligatorio. Después pueden opcionalmente crear diferentes constructores que tienen la característica de ser sobrecargados, o aplican el concepto de sobrecarga siempre y cuando el nombre del constructor es igual, por supuesto, y los parámetros son diferentes. Entonces vamos a hacer uno que tiene, por ejemplo, nombre, para hacer un ejemplo. Vamos a hacer otro que tiene nombre y fecha de nacimiento y estatura. Pues no hace mucho. Aquí hay una sobrecarga de constructores. ¿Qué significa? Nombre, o sea, en este caso se repite el mismo elemento de clase, en este caso el miembro, pero los parámetros son diferentes. Los parámetros son diferentes en cuanto a tipo de dato, no tiene que ver el nombre del parámetro. Entonces este es el concepto de sobrecarga. Estas son las partes de una clase fundamental. Independientemente, ustedes pueden hacer otros métodos dentro de la clase, siempre y cuando guarden cohesión con la clase. Significa de que no voy a hacer aquí ningún método que no tenga nada que ver con una persona, porque si no, realmente entonces pierdo cohesión y mi clase después va a ser difícil el mantenimiento. Este es las partes de una clase o los elementos de una clase. Vamos a repetir: son características de la clase, constructores y métodos o comportamientos. Los constructores, bueno, la característica que tienen es que son públicos, no tienen nada aquí de retorno. No es que tenga un void. Un void es esto, quiere decir que no devuelve nada. Este no tiene parámetro de retorno. Nombre de constructor es igual al nombre de la clase, la primera en mayúscula. Todos los miembros de clase, la primera letra es en minúscula. Esas son las partes de una clase.